Amén. Ser siervo de Dios, ¿por qué? Porque nosotros no merecíamos estar aquí. Amén. Sino por su misericordia, por su gracia y por su amor, y porque Él nos amó primero, estamos hoy aquí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies, vamos a orar para que Dios nos dirija en esta preciosa noche. Amén. Señor Dios, en esta noche te damos gracias, oh Dios. Gracias, mi Dios, porque tú, Señor, nos has traído hasta aquí, oh Dios, para adorar tu santo nombre, oh Dios. Mira, Señor, cuánto nos hemos gozado a través de cada adoración, Señor. A través de cada alabanza, a través de cada cántico, Dios mío. Como tú, Señor, has hablado a tu pueblo a través de cada canción, Dios mío. Pero sabemos, Señor, que en esta noche, Señor, hemos venido, Señor, para darte la gloria a ti. Para darte la honra a ti, Señor. Para que sea tu nombre exaltado, Señor. No nuestro nombre, Dios mío. No, Señor, que vean lo bien que tocamos, Señor, ni lo bien que cantamos, Señor, sino que vean el milagro que tú has hecho a través de cada uno de nosotros, Señor. Señor, en esta noche levantamos las manos a ti, Dios mío, en señal de gracias, Señor. Gracias porque tú nos has perdonado, Dios mío. Tú nos has amado primero, Dios mío, y por eso estamos aquí, oh Dios. En esta hora, Señor, echamos fuera, Señor, toda amargura, oh Dios. Todo pensamiento negativo en esta hora echado fuera, Dios mío. Toda preocupación, Señor, Dios mío, echada afuera, Señor Jesús. Todo pensamiento, Dios mío, que venga en esta hora, lo llevamos cautivo, Señor, a la obediencia a Cristo, como dice tu palabra, Dios mío. Y en esta hora, Señor, nos concentramos, Señor, en tu palabra, Dios, para que podamos crecer espiritualmente, oh Dios. Que sea removido toda montaña, que sea removido todo obstáculo en esta hora, oh Dios. Y que seas tú, Dios mío, que te lleve la honra y la gloria, Dios mío, de lo que vamos a hacer, oh Dios. Usa mis labios, Señor Jesús. Usa mi mente, Dios mío. Y que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, que hable en esta preciosa noche, oh Dios. Señor, en esta hora me humillo ante ti, Dios mío. Y cada uno de nosotros nos humillamos ante ti. Para que sea tú que nos hables, Señor, en esta noche, oh Dios. Y que esta noche sea una noche de impacto, Dios mío, como ha empezado, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. En esta noche, el Señor me dirigió hacia un tema que ya la iglesia está ejerciéndolo desde el principio de año. Amén. Es el mes de la oración. Amén. Y el Señor ha estado tratando este tema conmigo porque sabemos que en la oración hay poder. Amén. En la oración hay victoria. En la oración hay fortaleza. En la oración hay sanidad. Y en la oración hay libertad. Amén. Entonces, yo he llegado a la conclusión que lo que todos necesitamos es oración. Pero no cualquier oración, sino una oración eficaz. Amén. Que sea una oración genuina, que sea una oración basada en la palabra de Dios, que Dios pueda escucharla. Amén. Que sea una oración que llegue al tercer cielo. Y a través de la palabra de Dios podemos aprender de que realmente Dios escucha nuestra oración. Pero nosotros tenemos que estar aptos para que Dios nos escuche. Amén. Hay ciertos límites, hay ciertas cualidades que el Señor pone en cada uno de nosotros que tenemos que respetarla a través de su palabra para que la oración sea escuchada. Amén. El tema de esta noche es la oración eficaz. Dígale que está a su lado, la oración eficaz. La oración eficaz. Amén. Y el primer verso lo vamos a estar leyendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Amén. Amén. ¿Lo tienen? Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra vez,
Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, con Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Jesús. Vemos que como empieza este versículo, lo primero que dice es, estad siempre gozoso. ¿Cuándo yo tengo que estar gozoso? Siempre. Amén. Pero llegan los problemas y se nos olvida. Amén. Llegan esos viles, varón, y se nos olvida. Amén. Pero Dios nos dice que estemos siempre gozosos y nos dice aquí, orad sin cesar. Que oremos continuamente sin cesar, dando gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea agradecido. Que en la oración yo sea agradecido. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Es muy importante que cuando yo me acerque al Señor a orar, yo sea agradecido. Que yo no me acerque al Señor en una actitud de altivez, sino en una actitud de agradecimiento. Amén. Que aunque Dios tome tiempo en contestar mi oración, yo siempre vaya al trono de la gracia con una actitud de agradecimiento. Amén. Muchas veces nosotros queremos que Dios responda a nuestras oraciones rápido, pero Dios toma su tiempo porque Él la contesta según su tiempo y según su voluntad. Amén. Cuando nuestros hijos nos piden algo, ellos esperan dos respuestas, un sí y un no. Pero muchas veces nosotros como cristianos siempre estamos esperando el sí de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos pensamos que porque oramos con fe, la respuesta de Dios siempre va a ser que sí. Pero no es así, mi hermano. Siempre el Padre a su Hijo le da un sí cuando le conviene y cuando ve que es para su bien. Amén. Y así mismo es cada una de las oraciones que nosotros damos hacia Dios. Es esperando que Dios conteste según su voluntad. Amén. Ahora, si este hijo se acerca a su padre en una actitud arrogante, en una actitud de altivez, yo le aseguro que va a ser un no automático. Yo le aseguro que va a ser un no. Amén. ¿Por qué? Porque usted está viendo la actitud de su hijo. Y así mismo es nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros nos acercamos a Él pidiéndole con una actitud no agradable, automáticamente Dios nos va a esperar y nos va a moldear hasta que podamos pedir dándole gracias a Dios. Amén. Vamos a 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5:14. Amén. Y esta es la confianza, amén, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos ¿qué? Alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Miren cómo un cristiano se tiene que acercar a Dios. Dice aquí la palabra de Dios, nuestro hermano Juan, que hay que ir delante del Señor con confianza. Amén. Esta es la confianza que tenemos en ¿quién? En Cristo Jesús. Que si pedimos alguna cosa, dígale que está a su lado, alguna cosa.
Amén. Pidamos que alguna cosa. Amén. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Y también tenemos, aquí dice, tenemos en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es el requisito aquí? De que pidamos algo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Cuando pedimos algo que no es conforme a la voluntad de Dios, automáticamente no escuche esta oración, es una oración inválida. Amén. Señor, yo quiero que tú me des un trabajo los domingos de 8 a 8 de la noche. Que me paguen a 50 la hora, gloria a Dios. El Señor te va a decir, ¿qué le va a decir el Señor? Dígalo usted. Dígalo más fuerte. Entonces, gloria a Dios, cuando pidamos algo al Señor, tenemos que entender que tiene que estar alineado con su palabra. Amén. Tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Amén. Si no está alineado con la palabra de Dios, es una oración que no será contestada porque Dios cumple lo que dice su palabra. Amén. Dios contesta la oración que está bajo su voluntad. Amén. Podemos orar por sanidad. Amén. Podemos orar por libertad. Pero solamente Dios sabe el día de tu sanidad. Solamente Dios sabe el día de tu liberación. Solamente Dios sabe el día en que tu hijo va a venir otra vez a los pies de Cristo. Solamente Dios sabe el día en que tu familiar va a venir a los pies de Jesús. Vemos cómo el pastor Hugo, que Dios sabemos que está descansando con el Señor. Amén. ¿Cuántos años no duró Amorós orando por su padre? 18 años. ¿Dios lo podía hacer en el primer año? Sí. ¿Dios lo podía hacerlo en 5 años? Lo podía hacer. Pero tomó 18 años en Dios contestar esta oración. Y como dice un hermano mío, Dios, como dice la canción, Dios llega a tiempo, no es así. Dios siempre está ahí presente. Amén. Dios siempre marcó el día del nacimiento de nuestro hermano Hugo. Dios marcó el día que él lo llamó a los pies de Cristo y Dios marcó el día que él partió a la eternidad. Amén. Entonces sabemos que todo lo que pidamos tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer en Marcos capítulo 11, versículo 24. Cuando se canse me avisa para seguir. Marcos 11, 24. ¿Cuánto glorifican al Señor? Amén. Gloria a Jesús. Marcos 11, 24. Dice la palabra de Dios: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Quién dijo esta palabra? Todo lo que pidamos orando puede venir. Amén. Aquellos jóvenes que están orando por su esposa llegará. Amén. Aquellos que están orando por trabajo, el trabajo llegará. Gloria a Dios. Y todo lo que pidamos orando con fe, Dios, amén, Dios lo traerá. Amén.
Dios es un Dios misericordioso y es un Dios que escucha a sus hijos. Amén. Es un Dios que está atento a la oración de sus hijos. Pero, como hemos estado hablando, Dios contesta la oración según su voluntad. Por eso dice la palabra de Dios en en Santiago capítulo 1, versículo 16. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 16. Hay un requisito aquí. 1:6. 1:6, varón. ¿Cuál es el requisito? Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuál es el requisito? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Gloria a Dios. En el 2019 quizás nosotros hemos puesto muchas metas en el Señor y nos hemos cansado de orar, y hay un momento en que la fe disminuye. Amén. Cuando usted ve que Dios no contesta su oración, la fe disminuye. Pero Dios nos dice en el 2020 que lo que pidamos, lo pidamos ¿cómo? Con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces no queremos ser cristianos que pasemos el año entero así, gloria a Dios, de que un día el ánimo está bien, el ánimo está mal, o que Dios, o un día le pido con fe y un día le pido sin fe. Dios siempre está esperando que cuando nos acerquemos a Él, le pidamos con fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso yo estoy convencido de que mis hijos van a seguir a Cristo. Yo estoy convencido de que esta iglesia, gloria a Dios, será llena de inconversos transformados para Cristo. Amén. Yo estoy convencido de que Dios guardará a mi familia. Yo estoy convencido de que esa sanidad va a llegar, gloria a Dios. Yo estoy convencido de que la liberación va a llegar, gloria a Dios. Yo estoy convencido de que financieramente Dios nos va a establecer y nos va a estabilizar. Amén. Yo estoy convencido, gloria a Dios, de que Dios va a proveer cada día, gloria a Dios, el sustento en tu casa, gloria a Dios. Y yo estoy convencido. Y cada vez que usted ore, ore convencido de que Dios va a hacer el milagro. Amén. Nunca ore con una fe mediocre, sino siempre ore de que ya Dios lo ha hecho. Oramos por sanidad, gloria a Dios, pero oramos para que Dios haga su voluntad y sea su tiempo. Pero cada vez que me voy a acercar, lo hago con la certeza de que ya está hecho. Amén. Y tenemos que entender que cada vez que Dios responde a la oración de sus hijos, lo hace según su voluntad. Amén. Santo es el Señor. Se está poniendo bueno. Amén. En Marcos capítulo 11, versículo 25, vemos otro requisito aquí. Marcos 11, 25. Dice la palabra de Dios. Y cuando estéis, ¿cuándo? Orando, perdonad si tienes algo contra quién. No contra mi hermano, sino contra quién. Alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Requisito en esta oración, cuando oremos por perdón. Amén. Que es una oración, yo personalmente la hago diario.
Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame a seguir tu camino. Señor, líbrame del mal. Señor, líbrame de las tentaciones. Señor, perdóname. Es la oración diaria del cristiano porque fallamos a diario, gloria a Dios. No somos esclavos del pecado, pero sí le fallamos a diario al Señor. Amén. Pero aquí hay un requisito muy importante que dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno. Muchas veces nosotros no nos enteramos de lo que está pasando. Quizás en la iglesia, si hay un hermano que tiene problemas con otro, nos enteramos. Pero no sabemos si tiene problemas con el vecino. O no sabemos si tiene problemas con un compañero de trabajo. O no sabemos si tiene un conflicto con su misma esposa. O no sabemos si tiene un conflicto con su hijo. Gloria a Dios. Pero el Señor te dice en esta noche que tienes que perdonar. Que tienes que perdonar. No importando lo que te hayan hecho, tienes que perdonar, Camilo. Yo tengo que perdonar. Joel, tienes que perdonar. Todos los que estamos aquí tenemos que perdonar. No nos acerquemos a Dios, no nos hinquemos pidiéndole a Dios perdón y misericordia cuando sabemos que hay una raíz de amargura en su corazón. Cuando sabemos que tenemos a ese hermano clavado allí en el corazón, gloria a Dios, tenemos que perdonar, mi hermano. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos, que para hacer una oración eficaz tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Si Dios dice que yo tengo que perdonar para ser perdonado, tiene que ser así. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 13. Me salió los cibaeños, ahí dije versículo. Gloria a Dios. Sí, yo soy un cibaeño y Excel. Es una versión diferente, gloria a Dios. O Turing, ¿cómo es? Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 9. 6, 9. Amén. ¿Quién habla aquí? Amén. Vosotros, pues, oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está Dios? El que se acerca a Dios tiene que saber que le hay. Amén. Santificado sea tu nombre. Amén. ¿Qué dice aquí? Que nosotros tenemos que entender que el Padre nuestro, Jesucristo, ya está en el cielo y que tenemos que santificar su nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Qué yo estoy diciendo con esto? Venga tu reino. Un reino es un gobierno. Amén. Y yo le estoy diciendo al Señor en mi oración que quite el gobierno mío y que venga su gobierno hacia mí, gloria a Dios. Que sea Él que gobierne mi vida, que sea Él que gobierne mi familia, que sea Él que gobierne todo lo que yo hago, gloria a Dios. En esta parte de la oración yo le estoy dando el primer lugar a Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Cuándo? El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Y cuándo tiene que hacer eso? Todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Qué yo estoy diciendo con esto? Que el pan que llega a mi casa no es por la cualidad que yo tengo, no es por la calificación que yo tengo, no es, gloria a Dios, por mi intelecto, no es por lo que mi sustento no viene por la sabiduría que yo tenga humanamente, sino que mi sustento viene de parte de Dios. El pan nuestro, dánoslo cada día. Amén. Todo lo que Dios nos da tiene que venir y entender que todo proviene de Él. Amén. Perdona nuestras deudas. Amén. Esa deuda en el Chase, en el Capital One, gloria a Dios. Hay que pagarla, esa gloria a Dios. A Dios que nos ayude a pagarla, ¿verdad? Perdona nuestras deudas
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Requisito otra vez, que tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Es el Señor Jesús como dando una guía de esta oración. No es que usted se va a parar todos los días, Padre nuestro que estás en el cielo santificado. No, el Señor está enseñando cuáles son los pasos a seguir para orar. Amén. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos y los siglos. Amén. No nos metas en tentación, que yo estoy diciendo con esto, que Jehová es mi protector. Amén. Jehová es que me guarda. Yo no soy tan santo para que no poder caer, sino es el Señor que me sostiene. Amén. Y por último dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que cuando nos acerquemos a orar, le demos la gloria a Dios en todo. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántas veces he leído esto? Pero Dios habla a su pueblo. Amén. Santo es el Señor. Estamos terminando. Faltan como días. ¿Hasta qué hora es, Joel? Amén. Amén. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Vamos a leer en Job capítulo 42, versículo 10. Gloria a Jesús. Job 42, 10. Santo es el Señor. Amén. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Gloria a Jesús. ¿Cuándo quitó Dios la aflicción de Job? Cuando él oró por sus amigos. ¿Cuándo tú quieres que Dios quite tu aflicción? Amén. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuándo tú quieres que Dios quite tu aflicción? Es mi hermano, amén. Yo tengo que orar por el problema de mi hermano, aunque el problema mío sea peor que de mi hermano, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Si se le pichó la goma, gloria a Dios porque tenía carro, amén. Si se le quemó la casa, gloria a Dios porque tenía casa, amén. Si perdió el trabajo, gloria a Dios porque tenía trabajo, amén. Si perdió un pie, gloria a Dios porque tenía dos, gloria a Dios. Hay muchos que nacen sin ni uno, amén. Entonces, nosotros tenemos que mostrar misericordia por nuestros hermanos y por nuestro prójimo. Y cuando Dios mira esta actitud en nuestra oración, nos damos cuenta de que Dios también nos mira con misericordia. Es el momento de que Dios dice, pero mi hijo está peor y está orando por su hermano. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia de él cuando él está preocupado por su hermano? Amén. Y es la verdad, mi hermano. Tenemos que, para tener una oración eficaz, tenemos que tener sinceridad delante de Dios. No orar por nuestro hermano por hipocresía, gloria a Dios. No orar para que nos escuchen. No orar para que nosotros seamos enaltecidos, para que digan que nosotros te llevamos en la línea de oración, sino orar para que el Señor entienda de que también nosotros queremos misericordia y el bienestar para nuestros hermanos. Amén. Santo es el Señor. Vamos a Lucas 18, capítulo 9. Esto se está poniendo mejor, amén. No se ha dormido nadie, gloria a Dios.
El que está dormido que diga amén. Lucas capítulo 18, versículo 9. Parábola del fariseo y el publicano. Esta palabra hablada de los labios del Señor dice así: a unos que confiaban en sí mismos. ¿En quién confiaban? Como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿Cuántos hombres? Uno era fariseo y el otro publicano. Uno era mal y el otro era peor. Amén. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Oraba dónde? En su interior. Amén. Dios, te doy gracias. Alabado sea el Señor. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como aquel publicano que está en la esquina del templo con la cabeza para abajo. Gloria a Dios. Amén. Ayuno 2 veces a la semana. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Doy diezmo de todo lo que gano. Amén. Vamos a hacer una pausa ahí. El fariseo, puesto de pies, oraba en su interior y decía de esta manera: Señor, te doy gracias, porque yo no soy como mi hermano Camilo, gloria a Dios. Yo no soy como ese, Señor, gloria a Dios. Y líbrame ser como Joel y menos como Amorós, gloria a Dios. Líbrame, Señor, porque yo soy la última Coca-Cola del desierto, amén. Yo soy 3 veces santo y cuarto para llegar al cuarto cielo, gloria a Dios. Y esta era la oración de este hombre, de gloria a Dios. Era una oración altiva, era una oración repugnante delante de la presencia de Dios. Y era una oración donde él se comparaba con el otro prójimo que iba a la iglesia. Amén. Yo sé que aquí no hay, gloria a Dios. Aquí no, gloria a Dios. En Brooklyn, ¿verdad? Tampoco, gloria a Dios. Allá en el Gran Yo Soy, en San Pedro, gloria a Dios. Tampoco, gloria a Dios. Dios rechaza que cuando nosotros oremos nos creamos más santos que los demás. Nos creamos más grandes que los demás. Y mucho menos que nos fijemos en el defecto de los demás para comparar que nosotros no estamos en la misma condición. El que está firme, mire que no caiga. Dile que está a tu lado, el que está firme, mire que no caiga. Gloria a Dios. Porque con la misma vara que miden, así mismo será medido. Gloria a Dios. Y es una oración muy conmovedora, porque él empieza: Señor, te doy gracias. Porque yo no soy como aquel, gloria a Dios. Ni yo no soy como el otro, gloria a Dios. Dándole gracias a Dios. Y mire qué oración, gloria a Dios, hermano Silvia, ¿de qué usted cree de eso? Amén. Yo no soy como este publicano. Versículo 13 dice: mas el publicano, estando de lejos. ¿Dónde estaba sentado el publicano? Después del cristal allá, hermano. Allá, gloria a Dios. De lejos. Hermano santo, gloria a Dios. El publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos. Amén. Era la vergüenza tan grande de lo que había hecho, que tenía su cabeza hacia abajo. Amén. Sino que se golpeaba el pecho, gloria a Dios. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Dios, ten misericordia de mí,
que soy pecador. Pero yo glorifico a Dios porque el nivel de santidad solamente lo mide Dios. El nivel de pureza solamente lo mide Dios. Amén. El nivel de integridad solamente lo mide Dios. Gloria a Dios. Aquel fariseo, gloria a Dios, pensaba que era santo y que iba para su casa santificado. Gloria a Dios. Pero sin embargo, mira lo que pasa aquí. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Amén. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuánto aplauden al Señor? Gloria a Dios. Muy importante. En nuestra oración nunca nos creamos más santos de la cuenta, gloria a Dios. Sino tomar una actitud, gloria a Dios, de que Dios tiene que tener misericordia de nosotros. Amén. De que Dios es que nos perdona, Dios es que nos limpia. Y mucho menos de levantar mi dedo contra mi hermano, diciéndole su falta o amenazándolo, gloria a Dios, por lo que él ha hecho. Amén. ¿Cuánto aplauden al Señor? Déselo más fuerte, gloria a Dios. Ya para terminar voy a leer el último párrafo, gloria a Dios. Está ahí mismo en Lucas. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 18, versículo 1. El Señor habla, amén. Parábola de la viuda y el juez injusto. Dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando. Siempre y no desmayar. Ponga eso en el requisito. Orar siempre y no desmayar. El Señor Jesús lo describe aquí como que, como una necesidad. Amén. Y el Señor Jesús relata la historia diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. ¿Cómo era este hombre? Ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Este era un hombre ateo, malo, con autoridad, amén, un hombre de autoridad, y era un espíritu malo, gloria a Dios. Este hombre no tenía ninguna misericordia en su interior, según lo describe la palabra de Dios. Había también en aquella ciudad una viuda. ¿Cómo era la viuda? Viuda. Y para ser viuda no tiene marido. Amén. Y si no tiene marido, es viuda. Y tiene muchas responsabilidades, gloria a Dios, como pagar la renta, amén. Tiene que mantener a sus hijos, tiene que hacerle comida a sus hijos, gloria a Dios. Nadie quiere ser viuda, ni mucho menos viudo, gloria a Dios. Pero aquí dice la palabra de Dios que había una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Esta mujer vino a este juez que no cree en Dios y mucho menos en el hombre y mucho menos en una viuda. Hazme justicia de mi adversario. Pero algo muy importante, que esta viuda acudió al único que le podía hacer justicia, que era este juez. Amén. Era la única vía que ella tenía para obtener la justicia. Amén. ¿Y qué pasó con esto? Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Amén. Ahora la viuda preparaba el desayuno y se iba para el juez.
Preparaba la comida y iba donde el juez. Preparaba la cena, gloria a Dios, y iba donde el juez. ¿Y qué es lo que Dios quiere decirnos en esta preciosa noche? Esta viuda quería justicia en contra de su adversario. Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es tu adversario? ¿De qué tú quieres que Dios te haga justicia? Amén. ¿Cuál es tu adversario? Puede ser tú mismo. Puede ser alguien que no te deje concentrar espiritualmente. Puede ser algo que no te deje orar, algo que no te deje ayunar, algo que no te deje congregarte, gloria a Dios. Todos tenemos que un adversario. Amén. Pero algo sí le digo, no se canse de llevar esta oración, esta montaña, todos los días de rodillas delante de Dios. Amén. Si usted quiere que su hijo vuelva a los pies del Señor, llévelo todos los días a los pies del Señor y dígale: Señor, aquí estoy de continuo. Señor, aquí estoy, gloria a Dios. Dios no se va a cansar de esto, amén. Sino que Dios dice que tenemos que hacerlo, amén. Y el Señor, amén. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y ahora pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicias a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuándo? Día y noche. ¿Se tardará Dios en responderte? Amén. La respuesta es no. El Señor te está diciendo de que traiga esa petición que tú has dejado de orar, que tú has perdido la fe, que la traiga de día y de noche. Yo voy a orar por mi familiar de día y de noche. Yo voy a orar por mi trabajo de día y de noche. Voy a orar por mis hijos de día y de noche. Gloria a Dios. Todo lo que Dios quiera haber realizado en este 2020, tráelo delante de los pies del Señor de día y de noche. Amén. Gloria a Jesús. Y algo que tenía esta viuda era que cada vez que ella iba a la corte, ella iba como que ese día era el día que el juez iba a tener misericordia de ella. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos a Dios, usted tiene que decir: este día, Señor, yo declaro que este día es que mi hijo va a volver a la iglesia. Amén. En este día, Señor, estoy parado aquí, gloria a Dios. Yo sé que en este día yo voy a conseguir ese trabajo, gloria a Dios. En este día, Señor, yo sé que voy a vencer, Dios mío, el pecado. En este día sé que voy a vencer la aflicción. En este día, gloria a Dios, la viuda esperaba todos los días que el juez injusto tuviera misericordia de ella. Pero cuánto más nosotros, que tenemos un Dios justo, un Dios piadoso, un Dios misericordioso, con más razón tenemos que acercarnos a Él, sabiendo de que Dios va a tener misericordia de nosotros. Amén. Y esto es lo que Dios quiere, mi hermano, que nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente. Amén. Que oremos para que la voluntad de Dios sea cumplida en cada uno de nosotros. Que si tenemos algún inconveniente, perdonemos. Amén. Para poder ser perdonados. Dice la palabra de Dios, ya para terminar, el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Amén. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Aquel que tenga fe, póngase de pie, gloria a Dios. Y dígale: sí, Señor. Dígale: sí, Señor. Cuando tú vengas, vas a encontrar fe en la tierra. Amén. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque humildemente, Dios mío, hemos aceptado tu palabra, Dios mío, en esta noche, Dios.
sabiendo, Señor, que tú quieres, Señor, que sea una oración cada día eficaz, Señor. Una oración alineada de tu palabra, Dios mío. Una oración principalmente con fe, Dios mío. Una oración, Señor, que como esta viuda, Dios mío, se acercaba al juez todos los días esperando misericordia, Señor Jesús. Sin faltar, Dios mío. Que tú nos ayudes, Señor, a acercarnos a ti cada día más, Señor Jesús. Trayendo nuestras peticiones, Señor. Trayendo a nuestros hijos, Señor. Declaramos, Señor, que en este año, Dios mío, es el año de la victoria, Dios mío. Aunque la noticia, Señor, torne, Dios mío, de tragedia, Dios mío. Tu pueblo, Señor, es protegido por ti, oh Dios. Esta nación es protegida, Señor, por ti, porque tus hijos están aquí clamando, Dios mío. Señor, oramos, Señor, por cada hermano que está descarriado, Dios mío. Sabemos, Señor, que en esta hora, oh Dios, tú puedes traerlo, Señor. Venimos, Señor, como vino la viuda, Dios mío, esperando justicia, Señor Jesús. Sabiendo que Satanás ha hecho su trabajo, Dios mío. Pero tú eres un Dios justo, Señor, que oye las oraciones de tus hijos, Señor. Oramos, Señor, Dios mío, para que tú, Señor, remueva todo problema, Dios mío. Toda enemistad, Señor, en esta hora es quebrantada en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, corazones que perdonen, Dios mío. Declaramos corazones, Señor, que miren con misericordia a su hermano, Señor Jesús. Que no señalen a su hermano, Dios mío, por las veces que haya caído, Señor Jesús. Que no señalemos a nuestro hermano, Dios mío, por la falta que haya tenido, sino que nos concentremos en adorar tu nombre, oh Dios. Gracias por Jesucristo, Señor, que nos ha dado el modelo de la oración, Dios mío. Que nos ha enseñado, Dios mío, cómo orar, oh Dios, para que nuestra oración sea contestada, Señor Jesús. Ayúdanos a orar, Dios mío, según tu voluntad. Mira, Señor, que este es el mes de la oración, Señor, Dios mío. Pero tú quieres, Señor, que sea una oración de poder, una oración eficaz y una oración alineada a tu palabra, Dios mío, para que podamos obtener los frutos espirituales que tú quieres que tengamos, oh Dios. Oh Señor, tuya es la gloria y la honra, Dios mío, por los siglos de los siglos, Señor. Y lo declaramos hecho, Señor. Lo declaramos hecho, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén.